El Éxodo, la épica historia que cambió al mundo para siempre. El libro del Éxodo nos sumerge en una época de opresión, esperanza y liberación. La historia comienza en Egipto, donde el pueblo de Israel había crecido y se multiplicado, cumpliendo las promesas de Dios a los patriarcas. Sin embargo, este crecimiento alarmó al faraón, quien temía que los israelitas se aliaran con sus enemigos en caso de guerra. Para mantener su control, el faraón sometió a los hijos de Israel a una dura esclavitud, forzándolos a construir ciudades como Pitón y Ramsés, obras monumentales que simbolizaban tanto su opresión como su resistencia. Pero no era suficiente. El faraón ordenó que cada niño varón nacido de los hebreos fuera arrojado al río Nilo. Fue en este contexto de desesperación que nació un niño especial. Su madre, desafiando la cruel orden, lo escondió durante 3 meses. Finalmente, lo colocó en una canasta de juncos impermeabilizada con brea y lo dejó en el Nilo, confiando su destino a Dios. La providencia divina actuó de inmediato. La hija del faraón encontró al niño, y movida por compasión, lo adoptó como su hijo. La hermana del bebé, que había estado observando desde lejos, aprovechó la oportunidad para sugerir a la princesa que una nodriza hebrea cuidara al niño. Así, el bebé fue devuelto a su madre biológica, quien lo crió en sus primeros años. Cuando creció, el niño fue llevado al palacio real, donde recibió el nombre de Moisés, que significa sacado de las aguas. Moisés creció rodeado de las riquezas y conocimientos de Egipto, pero no olvidó sus raíces. Un día, al ver cómo un egipcio golpeaba cruelmente a un hebreo, la ira lo consumió y mató al opresor. El acto, aunque nacido de su sentido de justicia, lo obligó a huir al desierto de Madián, dejando atrás el palacio y la vida que había conocido. En Madián, Moisés encontró refugio entre los descendientes de Jetró, un sacerdote local. Allí, se casó con Séfora y comenzó una vida humilde como pastor. Pero Dios tenía otros planes para él. Una noche, mientras pastoreaba cerca del monte Horeb, Moisés se encontró con un espectáculo inexplicable. Una zarza ardía, pero no se consumía. Intrigado, se acercó, y entonces escuchó la voz de Dios. El Señor le reveló su plan. Había oído el clamor de su pueblo oprimido en Egipto, y había decidido liberarlos. Moisés, elegido como su instrumento, fue llamado a enfrentarse al faraón y guiar a los israelitas hacia la tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel. Con temor y dudas, Moisés trató de excusarse. ¿Quién soy yo para ir ante el faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto?, preguntó. Pero Dios le aseguró que estaría con él y le dio señales para confirmar su misión. Moisés aún vacilaba, preocupado por su falta de elocuencia, pero Dios le dio a Aarón, su hermano, como portavoz. Así comenzó el regreso de Moisés a Egipto, armado con un bastón que sería instrumento de los milagros de Dios. Cuando Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón, transmitieron el mensaje divino: «Deja ir a mi pueblo para que me sirva». Pero el faraón, con el corazón endurecido, se negó. No solo rechazó la petición, sino que aumentó la carga sobre los israelitas, obligándolos a trabajar aún más duro. El pueblo, lejos de celebrar la llegada de su liberador, comenzó a quejarse de su desgracia. Pero Dios había prometido liberar a su pueblo y cumpliría su palabra. A través de Moisés, Dios desató una serie de plagas sobre Egipto, cada una más devastadora que la anterior. El agua del río Nilo se convirtió en sangre, los peces murieron y el hedor llenó la tierra. Luego vinieron plagas de ranas, piojos y enjambres de moscas, arrasando el país. El ganado de los egipcios murió, mientras que los israelitas fueron protegidos. Llagas dolorosas cubrieron los cuerpos de los egipcios, y un granizo devastador destruyó los cultivos. Sin embargo, el faraón seguía resistiéndose. Las langostas llegaron en masa, devorando todo a su paso. Después, la oscuridad cubrió Egipto durante 3 días, un símbolo palpable de la ira divina. A pesar de estos castigos, el faraón continuó endureciendo su corazón. Fue entonces cuando Dios anunció la plaga final, una que cambiaría para siempre la historia de Israel. La noche de la 10ª plaga marcó el inicio de la Pascua. Dios instruyó a los israelitas a sacrificar un cordero sin defecto y marcar los dinteles de sus puertas con su sangre. Aquella noche, el ángel de la muerte pasaría por Egipto, matando al primogénito de cada familia, pero pasando por alto las casas marcadas con la sangre del cordero. Era una noche solemne y aterradora, cargada de significados que resonarían a lo largo de los siglos. Cuando la medianoche llegó, el lamento de Egipto se elevó al cielo. Desde los hogares de los campesinos hasta el palacio del faraón, no hubo casa sin un muerto.
Finalmente, el faraón, quebrantado por la pérdida, llamó a Moisés y a Aarón en la noche y les ordenó: «Levantaos, salid de en medio de mi pueblo. Id y servid al Señor, como habéis dicho». Así, el éxodo comenzó. El pueblo de Israel, libre al fin, salió de Egipto en gran número, llevando consigo sus pertenencias, ganado y el botín que los egipcios les habían entregado en su prisa por deshacerse de ellos. Dios guió a su pueblo con una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche, mostrándoles el camino hacia la libertad. Sin embargo, el faraón, en su arrepentimiento y furia, reunió su ejército y salió en persecución de los israelitas, decidido a traerlos de vuelta. El clímax de esta persecución tuvo lugar junto al Mar Rojo. Los israelitas, atrapados entre las aguas y el ejército egipcio, clamaron a Moisés, llenos de miedo y desesperación. Pero Moisés, confiando en las promesas de Dios, proclamó: «No temáis, estad firmes y ved la salvación del Señor». Entonces, obedeciendo la instrucción divina, levantó su bastón y extendió su mano sobre el mar. Las aguas se dividieron, formando un muro a la derecha y otro a la izquierda, dejando un camino seco para que los israelitas cruzaran. El pueblo atravesó el mar, asombrado por el milagro ante sus ojos. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, Dios desató el caos en sus filas. Las ruedas de los carros se salieron, y el terror se apoderó de los soldados. Una vez que los israelitas cruzaron a salvo, Moisés extendió de nuevo su mano, y las aguas regresaron con fuerza, cubriendo a los egipcios y su ejército. Ninguno de ellos sobrevivió. Este acto milagroso marcó un punto de no retorno para los israelitas. Liberados de sus opresores, Moisés y el pueblo entonaron un canto de alabanza a Dios, celebrando su victoria y la salvación divina. Pero el camino hacia la tierra prometida no sería fácil. El desierto los esperaba, y con él, las pruebas de su fe y obediencia. El viaje a través del desierto se convirtió en una lección constante de dependencia en Dios. Cuando tuvieron sed, Moisés, siguiendo las instrucciones de Dios, golpeó una roca, de la cual brotó agua. Cuando tuvieron hambre, Dios les envió maná, el pan del cielo, y codornices para alimentar. Sin embargo, el pueblo murmuraba constantemente, añorando la seguridad de Egipto, incluso en su esclavitud. Una y otra vez, Moisés intercedió por ellos, rogando a Dios por paciencia y misericordia. Mientras avanzaban en su camino, llegaron al monte Sinaí, donde ocurrió uno de los momentos más trascendentales de la historia de Israel. Dios llamó a Moisés a subir a la cima del monte, envuelto en nubes, rayos y truenos, manifestando su santidad y poder. Allí, Dios entregó a Moisés los 10 mandamientos, grabados en tablas de piedra, un pacto que establecería a Israel como su pueblo elegido, si obedecían sus leyes y se comprometían a seguir su voluntad. Sin embargo, mientras Moisés estaba en el monte, el pueblo, impaciente por su regreso, cayó en la tentación. Bajo la guía de Aarón, moldearon un becerro de oro con las joyas que habían traído de Egipto y comenzaron a adorarlo, proclamándolo como el Dios que los había sacado de Egipto. Este acto de idolatría provocó la ira de Dios, pero Moisés intercedió nuevamente, rogando por el perdón de su pueblo. Cuando descendió del monte y vio al pueblo adorando el becerro, Moisés, lleno de furia, rompió las tablas de piedra como símbolo de su rechazo a su pecado. Sin embargo, después de que el pueblo fue disciplinado y se arrepintió, Moisés volvió a subir al monte Sinaí, y Dios, en su misericordia, renovó su pacto y le entregó un nuevo conjunto de tablas con los mandamientos. El viaje por el desierto continuó, y con él, las lecciones de fe y obediencia. Dios instruyó a Moisés para construir el tabernáculo, un santuario móvil donde su presencia habitaría entre su pueblo. Detalles meticulosos fueron dados sobre cómo debía ser construido y consagrado, simbolizando la santidad de Dios y su deseo de estar cerca de Israel. Mientras tanto, el pueblo aprendía a depender diariamente de Dios, recolectando maná cada mañana, excepto en el día de reposo, cuando se les permitía descansar. A pesar de todo, el pueblo seguía enfrentando momentos de rebeldía y descontento. En una ocasión, desafiaron la autoridad de Moisés y Aarón, cuestionando si realmente eran los líderes designados por Dios. En respuesta, Dios hizo florecer la vara de Aarón como una señal de su elección divina, reafirmando su autoridad. El camino hacia la tierra prometida no era solo una travesía física, sino espiritual. Dios estaba moldeando a su pueblo, enseñándoles a confiar en Él y a obedecerle en todas las cosas. Moisés, como su líder y mediador, llevaba sobre sus hombros el peso de la responsabilidad, guiando a un pueblo que a menudo olvidaba las maravillas que habían presenciado. A medida que los israelitas se acercaban a la tierra prometida, enfrentaron nuevos desafíos y pruebas que pusieron a prueba su fe. En una ocasión, Moisés envió a 12 espías para explorar la tierra de Canaán, la tierra que Dios había prometido darles. Después de 40 días,
Los espías regresaron con informes de la abundancia de la tierra, pero también con historias de los gigantes y las ciudades fortificadas que la habitaban. Mientras dos de ellos, Josué y Caleb, instaron al pueblo a confiar en Dios y avanzar, los otros 10 sembraron temor y desánimo entre los israelitas. El pueblo, dominado por el miedo, comenzó a murmurar y a lamentarse, deseando volver a Egipto. Esta falta de fe provocó la ira de Dios, quien decretó que esa generación no entraría en la tierra prometida. Por 40 años, los hijos de Israel vagarían por el desierto, hasta que una nueva generación, más fuerte y más fiel, estuviera lista para tomar posesión de la promesa divina. Durante este tiempo, Moisés continuó liderando al pueblo, intercediendo por ellos en momentos de rebelión y desobediencia. Sin embargo, incluso Moisés enfrentó consecuencias por un acto de desobediencia. Cuando el pueblo se quejó nuevamente por la falta de agua, Dios le dijo a Moisés que hablara a una roca para que brotara agua. Pero Moisés, frustrado por la constante falta de fe del pueblo, golpeó la roca 2 veces con su bastón, en lugar de obedecer a Dios. Aunque el agua fluyó, Dios le dijo a Moisés que, debido a su desobediencia, no le sería permitido entrar en la tierra prometida. A medida que los años pasaban, los israelitas comenzaron a prepararse para entrar en Canaán. Moisés, consciente de que su tiempo se acercaba al final, reunió al pueblo y les recordó las leyes y mandamientos de Dios. Estas palabras quedaron registradas en el libro de Deuteronomio, un llamado a la obediencia y fidelidad que resonaría a lo largo de la historia de Israel. Finalmente, llegó el momento en que Moisés debía entregar el liderazgo a Josué, a quien Dios había elegido para guiar al pueblo hacia la conquista de Canaán. Desde el monte Nebo, Moisés pudo mirar hacia la tierra prometida, aunque no se le permitió entrar. Allí, en la cumbre, murió en la presencia del Señor, habiendo cumplido su misión como líder y profeta. El éxodo no solo fue una liberación física del yugo de Egipto, sino una transformación espiritual para el pueblo de Israel. A través de pruebas, milagros y enseñanzas, Dios moldeó a una nación que sería testigo de su gloria y portadora de su pacto con la humanidad. El éxodo, más allá de ser un relato de liberación, representa un viaje de transformación espiritual, donde un grupo de esclavos se convirtió en el pueblo elegido por Dios. A través del desierto, Israel aprendió lecciones de dependencia, obediencia y fe. Aunque enfrentaron pruebas, murmuraciones y momentos de duda, Dios permaneció fiel a su pacto, guiándolos hacia su destino. Finalmente, al llegar a la tierra prometida, los hijos de Israel no solo encontraron un nuevo hogar, sino también un nuevo comienzo como una nación consagrada a Dios. Pero el Éxodo no es solo la historia de Israel. Es una historia universal de liberación, fe y la búsqueda de un propósito más grande, resonando a lo largo del tiempo como un recordatorio de la fidelidad de Dios y la esperanza de redención.